Ella nos va a hablar de cateterismo endovascular en neurocirugía, ¿verdad? Un poco de sus palmares, o sea, Lourdes María pues estudió el doctorado en medicina en la Universidad Dr. José Matías Delgado, hizo su especialización en pediatría en el Hospital Nacional San Rafael del 2013 al 2015, cirugía pediátrica en el Hospital Bloom, Universidad del Salvador, del 2016 al 2018, neurocirugía pediátrica en el Hospital Bloom, Universidad del Salvador, del 2019 al 2021, y una formación en neuroradiología terapéutica en el Hospital Dr. Pedro Garrahan de Argentina, finalizando en 2024. Actualmente labora como especialista en el servicio de neurocirugía del Hospital Bloom y en la unidad 1 de Mayo del Hospital de Seguro Social. Es miembro del Colegio Médico de El Salvador y tiene una publicación en la revista Children's Nervous System, ¿verdad? O sea, que es un reporte de 4 casos de trombectomía mecánica en niños, publicada en abril del 2025, ¿verdad? Adelante, Lourdes, un honor tenerte con nosotros. Tengan todos muy buenas tardes y nuevamente agradeciendo al comité organizador de este congreso el permitirme participar. Como ya dijo el doctor, esta tarde vamos a hablar sobre cateterismo endovascular en neurocirugía. Trayendo un poco de historia, en 1927 en Lisboa fue el neurólogo portugués António Egas Muniz quien realizó la primera angiografía cerebral, que en aquellos entonces se conocía como encefalografía. Él también es conocido que en 1949 fue ganador del Premio Nobel por la lobotomía. Posteriormente, en 1969, Fedor Servinenko, un neurocirujano ruso, fue pionero también del sistema de catéteres con balón. En el 1970 se realizó la primera oclusión de una fístula carótida cavernosa en Moscú y posteriormente fueron apareciendo las nuevas innovaciones en los años 80 y 90 con Janturco y Guglielmi, con la embolización con coils para aneurismas. Los avances en la imagenología no invasiva, como son la resonancia, la angiografía por resonancia magnética, la tomografía, la angiotomografía y la ecografía, nos pueden brindar mucha información sobre las malformaciones. Sin embargo, para los pacientes pediátricos tienen que modificarse y va a variar por el tamaño de los niños, ¿verdad? Al igual, por el pequeño tamaño de los vasos y su calibre, es algo que dificulta para la resolución de estas imágenes. Por lo tanto, la angiografía por sustracción digital cerebral sigue siendo el método de referencia para muchas enfermedades e indicaciones, incluyendo la proliferación de procedimientos de neuroradiología intervencionista que han surgido. Consiste en el uso de rayos X y administración de contraste. Vamos viendo lo que es el flujo cerebral. Se hacen adquisiciones y a través, como dice, sustracción, se puede lograr eliminar las estructuras como son el hueso y dejar para poder visualizar mejor la vasculatura cerebral y así poder identificar las malformaciones. Entonces, como definición, algo que está en dilema todavía es qué término llamar a esta especialidad. Se conoce como neurocirugía endovascular, neurointervencionismo, terapia endovascular neurológica o neuroradiología terapéutica, pero todo eso trata de una técnica mínimamente invasiva que nos va a permitir tanto diagnóstico como tratamiento de las diversas enfermedades cerebrovasculares. Entonces nos vamos a preguntar cómo es que se realiza este procedimiento. Ya más o menos con las charlas anteriores estamos conocedores de cómo y dónde se realiza. Lo que se utiliza el aparato es el angiógrafo, como ya mencionó el doctor en la charla anterior. Contamos con un angiógrafo biplanar en nuestro hospital, que lo que permite es menos
tiempo del procedimiento, así como también menor cantidad de contraste, ya que en una sola adquisición podemos tener las imágenes según plano sagital y coronal simultáneamente. También tenemos el uso de lo que es la ultrasonografía, sobre todo para los accesos vasculares, que esto nos disminuye los riesgos. Entonces podemos ver ahí de que tras una inyección de contraste disminuimos la cantidad, más o menos son 4 ml por disparo que hacemos en cada vaso, y estamos teniendo una imagen simultánea, tanto en plano sagital como coronal, una proyección AP y lateral. Entonces, como todo procedimiento, requiere de una evaluación y preparación. Vamos a revisar aspectos específicos como son si el paciente presenta antecedentes de alergia, se va a considerar, aunque sea diagnóstico o terapéutico, la profilaxis antibiótica, se tienen que dejar los exámenes de rutina, creatinina sérica para ver cómo estaba la función renal, parámetros de coagulación y tendencia hemorrágica. Tiene que tener todo paciente una evaluación cardiopulmonar y vascular, tiene que llegar con un acceso intravenoso, la monitorización rutinaria que vamos a hacer en el transprocedimiento de electrocardiograma, tensión arterial, saturación de oxígeno y temperatura. Y vamos o no, sedación. Como ya se dijo, en niños los procedimientos generalmente se prefieren hacerlo bajo anestesia general. En adolescentes se puede considerar el uso combinado de lo que es sedación y anestesia local. Y como para todo uso de anestesia se necesita su ayuno previo de 6 horas. En cuanto a la radiación, tenemos que tener protección tanto para el personal como para el paciente. Recordemos que el paciente pediátrico, como ya se dijo, es más sensible a la radiación. Entonces lo que se va a buscar es disminuir la dosis y el tiempo. Y para el personal se utilizan filtros y protección adecuada. Podemos ver que contamos con chalecos, cuellos, plomados, también hay guantes, gafas e incluso gorros, ¿verdad? El material de contraste a utilizar generalmente van a ser los a base de yodo, que los cuales se pueden subclasificar en iónicos, no iónicos, de osmolaridad alta o baja, siendo para el uso de angiografía cerebral pediátrica de yodo, no iónicos y de baja osmolaridad, que son los que se han visto relacionados con menos efectos adversos. ¿Cómo vamos a hacer el acceso? Puede ser por 2 vías, ya sea arterial o venoso. Como dijimos, tiene que ser guiado por ultrasonografía para disminuir riesgo, ¿verdad? Y hacer un acceso más seguro. Entonces, si es arterial, generalmente preferimos lo que es la arteria femoral derecha, por su diámetro, ¿verdad? Que puede variar desde un aproximado de 6 hasta 10 milímetros y que va a ser más compatible con todos nuestros dispositivos. En adolescentes podemos ya considerar hacerlo por vía radial. El requisito que debe tener que ser, la arteria tiene que medir mayor de 2 milímetros. También pueden hacerse por vía venosa, ya sea yugular, cuando ya vamos hacia procedimientos terapéuticos. Antiguamente se hacía incluso la punción directa de la carótida, ¿verdad? También para realizar estos procedimientos. Por vía venosa también, de manera terapéutica, digamos, por ejemplo, en casos de una fístula dural, se puede hacer un abordaje transseno, es decir, que se realiza una incisión, un trépano sobre el seno transverso y directamente se puede proceder a la embolización. Y en casos extremos, como es el tipo de las malformaciones arteriovenosas de veno de Galeno, que estos pacientes nacen como una de las complicaciones con insuficiencia cardíaca y lo que se busca como algo de emergencia, disminuir el flujo de esta patología, se puede realizar el acceso por vía de los vasos umbilicales, ¿verdad? Solo en extrema urgencia. Entonces, una de las ventajas en el paciente pediátrico es la vasculatura se considera hasta cierto punto más recta que en el adulto, hay menos riesgo de patología vascular intrínseca que la que se presenta en el adulto, recordemos la aterosclerosis y otros problemas que presentan. Sí, uno de los desventajas es que el riesgo de espasmo y disección va a ser más frecuente en niños, puede ser también que los vasos se encuentren más superficiales y hay una facilidad de oclusión.
¿Qué es lo que estamos utilizando para diagnóstico? Todo esto es lo que se utiliza en un kit diagnóstico, de angiografía cerebral diagnóstica. El set introductor, que cuenta con su aguja de punción, su guía hidrofílica, a través de la cual, por técnica de Seldinger, ponemos lo que es el introductor en la arteria femoral, a través del cual va a pasar el catéter diagnóstico, que podemos ver dependiendo la área que vamos a tratar del paciente y de otros factores, se pueden seleccionar las diferencias de las puntas. Generalmente para una angiografía cerebral diagnóstica utilizamos los tipos vertebral o Berenstein, que como ya dijimos son vasos más rectos y son los que nos van a permitir un mejor acceso. Cada catéter va a ir sobre una guía hidrofílica, que como su nombre lo dice, es quien nos va a guiar la posición del catéter hasta el vaso deseado. Para terapéutica, entre algunos de los dispositivos contamos con estos. Los microcatéteres, como dijimos, si ya vamos a ir a una parte terapéutica o para hacer algo súper selectivo. El uso de balón, como ya vimos que puede ser para angioplastías y para otros métodos. Los coils, que entramos ya en materiales de embolización, que pueden ser de nitinol o titanio, que vemos que en este caso son para la embolización de aneurismas. Se desprenden estos materiales hasta que logramos ocluir toda la malformación. Entre los líquidos embolizantes tenemos el etinil vinil alcohol, que hay diferentes marcas conocidas, que su mecanismo es ir adhiriéndose a la pared del vaso hasta ocluir la malformación. Otro tipo es la N-butilcianocrilato, y entre otros dispositivos contamos con los stents, que como vimos en una charla de ayer, también está sirviendo para la trombectomía mecánica en casos de ictus. Entonces, si tratamos de una angiografía cerebral diagnóstica, lo que vamos a hacer es tener información de los 4 vasos cerebrales. Es decir, vamos a colocar nuestro catéter a nivel de carótida común y debe obtenerse tanto de arteria carótida externa como de la interna, la adquisición de las imágenes. Tiene que ser también de la vertebral, ¿verdad? Y tiene que ser del lado derecho e izquierdo. La adquisición se va a hacer, como ya dijimos, en un plano, una proyección AP y una lateral. Y la inyección de la administración del contraste se tiene que hacer desde que veamos la fase arterial, va a pasar por la fase capilar hasta que veamos el drenaje, la fase venosa. Ya si va a ser algo terapéutico, vamos a hablar sobre algunos ejemplos de las patologías que podemos tratar, ¿verdad? En el caso de aneurismas, vemos aquí que nos servimos del diagnóstico por imágenes. También mencionar de que en la angiografía podemos hacer una obtención de imágenes 3D, como es esta reconstrucción. Este es un caso de un aneurisma de la arteria comunicante anterior, en la cual se hizo una embolización con coils, se hizo la navegación con el microcatéter, se llegó hasta la localización del aneurisma, donde se hizo el despliegue de los coils hasta lograr la total oclusión de este. Se hace el control inmediato y vemos que ya no hay llenado, es decir, que se ocluyó este aneurisma. En el caso de una malformación arteriovenosa, una paciente que debutó con un sangrado, pasó a cateterismo, y en el caso de las malformaciones arteriovenosas cuenta de 3 elementos y la angiografía nos permite valorar cada uno de estos. Está formada por la aferencia, que son las arterias que alimentan a dicha malformación. En este caso vemos que venía de la carótida interna derecha, del segmento de la arteria cerebral media, las ramas temporales anteriores y media. Eran las aferentes. El nido, que es otro de los elementos de la malformación, que es la comunicación directa entre la arteria y la vena, anómalo, sin contar con capilares, y su drenaje, que puede ser hacia una vena superficial o directamente al seno, o profundo, ¿verdad? En este caso, esta malformación presentaba doble sistema de drenaje. Se procedió a la navegación con el microcatéter hasta localizarnos a nivel de la malformación. Ya una vez guiada con fluoroscopía, ¿verdad?, vemos y comenzamos la administración del material embolizante. Vamos viendo que va tomando la forma de la malformación hasta lograr la oclusión de esta total. Hacemos el control inmediato y vemos que ya no hay llenado de esta. Otra de las patologías que se pueden tratar son las malformaciones espinales.
traigo este ejemplo, que fue un caso que tuve la oportunidad de estar en mi formación, que fue una paciente de 11 meses que llegó consultando con una hemiparesia. Se hizo el diagnóstico por imágenes. Entonces, en la angiografía ya utilizamos los otros tipos de catéteres, ¿verdad? Nos logramos colocar sobre el segmento donde se encontraba la malformación de manera súper selectiva. Se navegó el microcatéter hasta estar en las aferencias de esta. Se procedió a la administración del material embolizante, que en este caso fue con N-butilcianocrilato, y vimos la oclusión total de esta. Entre otras patologías que se pueden tratar, las malformaciones arteriovenosas faciales. Puede ser para embolización directa o también se puede optar por la opción hacerla percutánea. Las fístulas durales, que es una patología donde hay una comunicación directa entre las arterias y los senos durales. Como vemos aquí un ejemplo, ramas de la arteria carótida externa van directamente hacia el seno transverso. Entonces, a veces los procedimientos en pediatría, como ya se dijo, depende mucho de la estabilidad del paciente, el estado en el que lleguen, la edad, pueden hacerse algo gradualmente. La idea es ir disminuyendo el flujo para ir logrando la mejora de esta patología. Entonces, por ejemplo, en este caso fueron varios procedimientos en los que se requirieron y fue uno de los que les digo que se tuvo que hacer transseno, el abordaje. Ya se habían hecho en múltiples ocasiones embolizaciones y parte del seno ya estaba trombosado, entonces, pero persistía la fístula, entonces se hizo un abordaje directo transseno. Las malformaciones arteriovenosas de la vena galeno son otra de las patologías que se pueden tratar. Este es un caso que se hizo el diagnóstico con una resonancia magnética fetal. Podemos ver donde hay la comunicación anómala. En este caso fue un paciente de 2 años que, como ya dijimos, no se puede hacer en un solo procedimiento la terapéutica, sino que va algo gradual. A él se le hicieron aproximadamente de 9 procedimientos para lograr su oclusión total, hasta la edad de 2 años, fue el último. También se está utilizando para la embolización de tumores. Este es un caso que hice ahí en el Hospital Benjamín Bloom, que a petición en conjunto con el equipo de otorrinos se solicitó la embolización en casos de, digamos, fibroangioma nasofaringeos. Procedemos a la cateterización, vemos cómo es el llenado de la tumoración, hicimos la navegación del microcatéter por la arteria maxilar hasta la esfenopalatina, donde aplicamos el material embolizante y vemos que hay disminución del flujo hacia el tumor. Esto disminuye los riesgos de sangrado al momento de la cirugía. Otro de los usos, como lo vimos en las charlas de ayer de ictus, es la terapia para los accidentes cerebrovasculares, que puede ser para aplicación del medicamento, terapia intraarterial como el activador tisular de plasminógeno o hacer una trombectomía mecánica con stent. Este fue un caso que se hizo de una paciente que, como vemos en la angiografía diagnóstica, hay una amputación o falta de llenado de la cerebral media derecha. Posterior a la trombectomía con stents, vemos que se ha logrado el retorno del flujo. Creo que no tiene batería. Otro de los usos, como vimos en la charla de hoy más temprano, que el doctor Goens mencionó, es para el uso de los retinoblastomas, para administrar la quimioterapia intraarterial. Se hace una navegación superselectiva para lograr colocar el microcatéter al nivel del ostium de la arteria oftálmica y así administrar el medicamento para que vaya de una manera más directa. Entonces, aquí un resumen de todas las indicaciones para lo que se está utilizando, ¿verdad? Vemos desde diagnóstico, aneurisma, malformaciones arteriovenosas, todo este listado que podemos ver. También actualmente se está utilizando para el tratamiento de subdurales crónicos a través de la embolización de la arteria meningea. También, y se está todavía en prueba y estudiando el tratamiento incluso de la hidrocefalia.
Complicaciones, como todo procedimiento, no está exento, ¿verdad? No vamos a hablar sobre las terapéuticas, van a ser similares a la del adulto, como son sangrados, infartos, vasoespasmos, pero en el paciente pediátrico quizás van a estar más frecuentes lo que son las relacionadas con el acceso, como puede ser hematomas, pseudoaneurisma, disecciones vasculares, vasoespasmos, trombosis aguda. Entonces, ya para ir terminando, como conclusión, la neuroangiografía pediátrica sigue siendo el método extremadamente importante para evaluar el sistema cerebrovascular. Las modalidades no invasivas van a complementarnos para el diagnóstico y van a ser también una herramienta útil, y las técnicas neuroangiográficas modernas no solo va a permitir una mejor capacidad diagnóstica, sino que también cómo se va ampliando el campo a las posibilidades terapéuticas en nuestro apasionante mundo de la neurointervención pediátrica. Gracias. De preguntas, y les pediría por favor a los ponentes si pueden pasar al